paso a los complejos, por ejemplo. Estas son las técnicas que ya van de simple a complejo, por ejemplo. En este caso es más para el aprendizaje de los niños. Tenemos las famosas tirinzas, que son unos guatos donde se aprende. Pero desde lo niño o desde la niña que va aprendiendo, se va desde lo simple a lo complejo. Y ahí ya está jugando un rol muy importante, porque incluso estamos hablando de adjuntar más colores para poder distinguir en términos matemáticos. Entonces, el INA, por ejemplo, solo funciona con 2 colores. Cuando ya es APSU, funciona con más colores. Y además, ¿cómo se va a poder seleccionar, ¿no? Y ese es como desde niño entra ya la tridimensionalidad, de que captaras cómo va a cruzar los hilos de un lado a otro lado, en color, en iconografía, en técnica y en estructura. Es súper interesante. Entonces ahí vienen luego los penecillos, que dentro de eso está la familia mayor, aquí, y está toda esta familia de sistematización. Luego tenemos faz de trama. Faz de trama, el tapiz no es tan complejo como la de urdimbre, porque tiene pocas entradas en realidad, pero el de urdimbre es el más complejo, porque todo está pensado en 3 dimensiones. La parte superior, la parte inferior y la parte interna, de cómo vas a poder esconder ciertos colores y cómo la matemática va a predominar en lo que dije que es pares e impares, ¿no? Y luego tenemos aquí los penecillos, que también igual va de lo simple hacia lo complejo, y el color, ¿no? Más avanzado todavía tenemos las técnicas de faz de urdimbre, que ya va con todas estas técnicas que puede funcionar en lo simple y en lo complejo. Pero en este caso ya estamos hablando de técnicas específicas, como por ejemplo Li Pallay. De Li Pallay saltas a Maya Palla, Maya Palla, luego tenemos Chulla Palla, Paris Palla, Kimsa Palla, Pusi Palla. Todas esas pallas, por ejemplo, puede funcionar ya sea con más compleja o ya sea con lo más simple, porque son técnicas. Y luego en lo complejo, todas esas técnicas también podría funcionar, y están las famosas ticas, ajliras y tisnoecanta, que es del doble tela curti, también se dice en quechua. Bueno, toda esa sistematización que les he mostrado en su propio lenguaje, de lo simple a lo complejo, a mí me ha dejado entender cómo descifrar los textiles arqueológicos hasta la actualidad. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué no se ha perdido? ¿Qué tenemos incluso complejado? Y ha sido un trabajo muy duro. Nos ha costado por lo menos 10 años. Tuve que visitar varios museos, mirando todas las colecciones de América Latina, en especial los Andes. Y bueno, esto es la primera prueba. Todo eso fue producido por mí para poder realmente descifrar cómo funciona. Esas son las famosas tirinzas de 4 urdimbres, que también puede cambiar incluso en iconografía. Que tenemos el zigzag, después tenemos a Chiñilaira, que es como ojos de liendre, y luego tenemos ulpisquito, el ulpisquito simple, que ya es el doble en cantidad de urdimbres. Eso es como una niña va aprendiendo desde sus 5 años, por lo menos hasta 6 años. Es una práctica que tiene que predominar para pasar a otras técnicas y estructuras. Esto ya es más complejo de lo que estaba hablando. Este es, por ejemplo, ya APSU ulpisquito, que ya funciona con 3 colores, como lo ven ahí, incluso y la iconografía, como lo vas a velar desde la técnica y desde la estructura, y la predominancia entre el uno y el otro es completamente diferente. El primero es menos avanzado, el segundo es más avanzado, y lo ven como la iconografía cambia en el rombo. Abajo tenemos rombo blanco, arriba tenemos rombo negro, y luego tenemos el rombo rojo. Eso ya es Kimsa Apsu, para poder entender realmente de esa tridimensionalidad que se introduce al niño o la niña que está aprendiendo a tejer, y eso ya sucede a los 7, 8 años ya, ¿no? Ya está dominando estas estructuras y técnicas.
Luego se pasa a un tejido llano, pero esto ya es con cantidad de urdimbres, es simple porque ya funciona con liso. El anterior no funciona con liso, es puro dedos porque tienes que predominar primero la matemática. Entonces aquí tenemos los famosos kutos, que son las listas, que es súper simple, y bueno, una pieza arqueológica que se conoce bastante en los bolsas, ¿no? Que son los famosos chuspas o guayacas, etcétera, etcétera, que tiene bastante de listas. Luego paso a las urdimbres transpuestas, y estas urdimbres transpuestas me ha ayudado a entender de que fue tan pensado en lo tridimensional porque esto ya es pensado no solamente de la trama, sino más de la urdimbre, cómo la urdimbre puede ir de un lado a otro lado. Y tenía un predominio de matemática, cómo comenzar de una unidad y llegar a cantidad, y de cantidad reducir a una unidad. Es súper pensado. Entonces, lo que me ha impresionado, por ejemplo, de estos textiles es, hemos encontrado en... bueno, yo leí todas las bibliografías. Cuando comienzan a citar estos objetos arqueológicos y no pueden decir, han dicho que era tapiz. Entonces, yo también he caído en esa trampa porque hice casi la cita en tapiz. Pero cuando he llegado al Museo del INIAM, tenía los textiles de Mojocoya y bueno, ningún otro museo había visto y no entendía bien. Y este textil no fue tapiz, fue cara de urdimbre, pero fue transpuesta por unidad, sobrepasada uno por uno, de un lado a otro lado, de izquierda a derecha. Entonces ahora entiendo que realmente mirando solo una foto superficial sin conocer cómo funciona la estructura y la técnica es un poco difícil de descifrar, y así lo citaron, y citaron que es tapiz. Y bueno, yo descifré y no fue tapiz, fue cara de urdimbre transpuesta por unidad. Luego se pasa a este urdimbre transpuesta por cantidad con tramas múltiples, porque ya se trabaja con 8 tramas según lo que quieres lograr la iconografía, incluso con más cantidad de colores que te da otro tipo de textura, ¿no? Entonces eso es el segundo paso de la urdimbre transpuesta. Y ahora paso a los escogidos. Eso ha sido bastante interesante. Igual en la bibliografía que se ha mirado, muchas veces citaban como si fuera doble tela. Bueno, aquí se ve muy bien porque ya está con los palitos para poder ver la textura, y es por unidad, ¿no? Se nota que es 1, 1, 1, 1, todo está distribuido a través de 1. Entonces, como la tela está tan bien prensada, normalmente esta técnica está en los textiles de Tiwanaku, igual lo dijeron que es tapiz. Claro, porque hoy en día no lo hacen y ya está desaparecida en la técnica, muy poco hay, las personas mayores muy poco lo saben. Entonces yo comencé a ver y había un problema de leer la trama, porque cuando veía la trama, todos sus, yo diría, vecinos de las listas, era cara de urdimbre. Y eso me daba pistas de que si era de cara urdimbre, ¿cómo podría ser esa parte de tapiz? ¿Cómo podría jugar el papel de tapiz? Y resulta que era la técnica 1-1, ¿no? Y se parecía a doble tela, y de doble tela lo han confundido a tapiz, o lo han confundido como doble tela. Entonces empecé a entender y descifrar de esta manera, porque empecé a hacer sus propios modelos de cada uno según su técnica, según su estructura, y entender más. Entonces ahora entiendo que realmente estos textiles arqueológicos uno tiene que mirar con mucha precisión, porque la estructura te da una pista y la técnica te juzga para la iconografía. Y luego paso a esta famosa Chullapalla, que es 2-1, y también en la bibliografía se citó que eran más contemporáneos, etnográficos, y resulta que es arqueológico y lo encontramos en Valle de Azapa, en Masma. Y
Ese sí tiene una matemática predominante que es 2-1, ¿no? Gracias a eso se logra, como lo ven, ¿no? Es súper geométrico. Por ejemplo, estos son los cerros geométricos que ellos lo llaman ciano, y ciano quiere decir un cerro de pico que es realmente para los huiris, donde te protege y tienes que dar la ofrenda, ¿no? Entonces eso estaba expresado en las bolsas, más que todo que tiene los productos, es un agradecimiento a la tierra. Luego tenemos el famoso Parispalla, que es esto 2-2, igual se ha encontrado en los textiles arqueológicos. Este tiene una predominancia hasta la actualidad que todo el mundo ha podido tejer en esta técnica porque es la más fácil en términos matemáticos. No viene por impar, viene por par, y como es por par todo tiene que pensarse en 2. Entonces no requiere una exigencia muy fuerte en que pienses 2-3 veces, sino simplemente tú tienes la descifra de 2, 2, 2, 2, no siempre 2. Entonces ese es muy fácil y está en todos los Andes. Eso se puede ver en todos los Andes entre Perú, Bolivia, y todos tejen en realidad en esta técnica, y eso se ha mantenido hasta la actualidad. Y luego hay esta técnica, perdón, que también es una técnica que ha desaparecido. Yo he pensado que no podía existir el famoso 3-3 porque no lo había encontrado en los otros museos. No pude tener acceso a todos estos que ya se había descifrado que tenían otras técnicas, pero una faja que se ha encontrado mortuoria en el Museo tuvo esta técnica que realmente es muy relevante, 3-3. Comencé a hablar con las mujeres de varias comunidades y resulta que es de una persona joven que ha muerto y ha envuelto en términos ceremoniales. Y esta técnica también fue usada para producción masiva de maíz, por ejemplo, que siempre tiene que reproducirse porque es 3-3 y siempre tiene que aumentar para ellos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy especial descifrar esta técnica porque significa mucho y es más ceremonial. Entonces siempre están en cosas más pequeñas, no en cosas grandes, que tiene más significado, más contenido. Ese también es una gran falencia en muchos museos. Sus curadores, como no tejen y no conocen del objeto, piensan de una calidad bello, lo mejor del objeto, que tenga más iconografía, pero nunca se piensa de estos objetos pequeños que tiene realmente como esto, que tiene otro tipo de aprecio, ¿no? Entonces esos, por ejemplo, no están, las estructuras complejas no se encuentran en los museos, pero esto fue muy especial que lo encontramos, por alguna razón estuvo ahí. Y luego pasamos al famoso 4-4, que es Pusipaya, y eso es bien interesante hasta la actualidad, hay en la nación Caracaracharcas, pero en términos arqueológicos solo encontramos esta faja del Museo Victoria and Albert en Inglaterra, y era una faja urdido a 3, y no encontramos más objetos arqueológicos con esta técnica. La verdad no se sabe si se ha desarrollado bastante o muy poco, pero solo hay un objeto que encontramos. Pero en la actualidad sí hay mucho en la región Caracaracharcas. Bueno, gracias. Ahora paso a los escogidos de Liipayay. Igual esto de Liipayay, la bibliografía de Unruh decía que era una técnica moderna industrial. Y es verdad que está en los textiles contemporáneos y modernos, y yo también he creído, porque he dicho, debe ser así, porque la bibliografía me dice. Entonces, así andando varias regiones, comencé a descifrar, y me topé otra vez que me he quedado bien impactada. Esto es un Liipayay que yo lo he desarrollado azul rojo para poder entender cómo estaba urdido. Incluso esta técnica está en los famosos que llaman pecho de paloma, el famoso tornasol o el chimi. Y el chimi, por ejemplo, es tan interesante porque si uno no conoce este lenguaje, si es por urdimbre, si es por trama
o es por mezcla del hilo, por ejemplo, ¿no? Porque hay dos colores de hilo que se puede torcer y te hace otro tipo de tornasol chimi, y te puede hacer también por urdimbre y por trama, que van cruzando los dos, pero en este caso es puro por urdimbre, ¿no? Hay dos rojos, un azul, hay dos rojos, un azul. Cuando el textil es tan nítido, ni entiendes cómo funciona, porque solamente ves el tornasol. Entonces hay estas complicaciones porque no hay una precisión. Entonces empecé a descifrar y encontré en varias regiones. Encontré en Cochabamba, que está más en los valles. Luego encontré que está también diseminada en Cusco. Y luego encontré también que esta técnica estaba en norte de La Paz, en Yanahuaya, Scanhuaya. Y como decía la bibliografía, que era contemporánea, moderna, empecé a mirar, digamos, las colecciones, y no lo encontré en los museos, francamente. Y quizás ellos tenían razón. Yo estaba por saltar y no contar con una técnica que venía realmente desde lo arqueológico. Otra vez encontramos en el INIAM y encontramos que es arqueológico y sale de Mojocoya. Y cómo sale de Mojocoya y se va diseminando en distintos lugares, ¿no? De Cochabamba hasta Cusco, norte de La Paz. Es impresionante cómo esta estructura y técnica une toda esa región. Y bueno, se ha ido de simple incluso a más complejos, con iconografía, con color, y ahora hay de 3, por ejemplo, que vamos a ver ahora, en este caso. La primera es de Pitumarca, que hemos trabajado con una señora de Pitumaca, y ella, por ejemplo, decía Li y Payay, pero después a ellos también les había entrenado, ¿no? Bueno, esta persona pertenecía a una organización tejedora en recuperación para la venta de los textiles, que es CTTC, y había venido igual por bibliografía en consulta, y que le había dicho que es una técnica nueva, y le habían dicho, por eso se llama Li, porque es leer. Ella me explicó de esa manera, leer, pero cuando yo mirado el arqueológico y he dicho, si también este es Li, y ella dijo, claro, la técnica es Li, pero no es como me explicó la información de la persona que venía, ¿no? Como la investigadora, sino ahí ya cambiaba en Li, que era por iconografía. Entonces había esas dos informaciones muy cruzadas, que ella misma estaba consciente, pero no pudo comunicar, porque no se puede hablar con estas personas en su propia lengua, ¿no? Está preguntando en español y la otra está pensando en quechua, y era muy difícil. Entonces esa técnica lo vi en Pitumarca, luego vi en Yanahuaya cómo funciona en simple, y luego esto en Cochabamba, que es Tapacarí, ¿no? Luego también vi la complicación ya en 3 capas, que es más compleja en realidad, porque esto ya funciona con 2 tramas. Tenemos la primera, que es de Lampa, Perú, y luego tenemos la segunda, que es de Moyo, norte de La Paz. Entonces los dos comparten la estructura, la técnica y tanto también la iconografía, solo varía la bandeja del color, ¿no? Ahí se cambia mucho el color. Ahora paso a las estructuras complejas para poder entender, ¿no? Están viendo del simple a complejo, pero estas estructuras, como son tan complejas, la mayor parte ha desaparecido. Hay muy, muy poco, y son prendas muy pequeñas, no son grandes. Aquí tenemos urdido por 3, los famosos, eso es bien interesante, en lenguaje académico ellos llamaron redibujado o delineado, porque si ven esta iconografía con la textura de rojo, donde tiene la figura en azul, y luego tiene este delineado que es amarillo, y este lenguaje mismo es como cuando cambia, ¿no? Cuando dices redibujado, porque claro, estás pensando del papel y de dibujar, pero en su propio lenguaje, en aymara y quechua, es ajlita. Y ajlita es precisamente por esa línea de color
que realmente lo marca, y este quiere decir es escogido y es complejo, es estructura compleja y técnica compleja, que realmente estás demostrando algo. Entonces, ese ahlita quiere decir la persona más escogida que ya ha saltado a otro nivel. Bueno, tenemos ahí la parte arqueológica, que es igual en la misma estructura y técnica. Y luego tenemos estos famosos tikas. Y ahí ya comienza la tika, por ejemplo, tenemos, es complejo, va por color. El color, por ejemplo, que ajedreza, ¿no?, en toda la técnica predominante, que es 2-1, que hemos visto hace rato, y luego de esa composición de 2-1 que va hacia la iconografía, que son los cianos. Entonces, por ejemplo, nos habla de varias cosas, ¿no? La iconografía que nos está diciendo que es los cerros. En técnicas de impar estamos hablando de la producción, porque siempre es producir más. Cuando es ajedrezado así, es ceremonial. Y ahí el lenguaje se narra mejor de una chuspa que está al lado, que dice que porta cosas ceremoniales, ¿no?, que es realmente de sagrado.